Retomamos el tema de Guatemala. En los últimos meses, en el poder del presidente Otto Pérez Molina, parecen estar signados por el escándalo. Como les contábamos, la ex vicepresidenta de ese país, que renunció a raíz del escándalo, hoy enfrenta 3 acusaciones puntuales. Y el presidente Pérez Molina insiste en su inocencia y dice que no va a renunciar. Y para hablar justamente de este tema nos acompaña Amílcar de Jesús Pop, diputado del movimiento político WINAC desde la ciudad de Guatemala. Señor de Jesús Pop, ¿qué tal? Gusto de saludarle. Muy buenas noches y bienvenido a Panorama Mundial. Muy buenas noches, muchas gracias. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un organismo patrocinado por la ONU, acusan a Otto Pérez Molina de estar al frente de una estructura mafiosa que esquilmaba los recursos del Estado desde las aduanas. El presidente insiste en que va a culminar su mandato y que no renunciará. La fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, sostuvo hoy que el presidente guatemalteco está involucrado en el caso de la línea. ¿Cuáles son las pruebas concretas y fehacientes que existen en esta investigación para involucrar al mandatario en esta supuesta trama de corrupción? Bueno, hay un conjunto de circunstancias. Yo el 25 de abril presenté una denuncia penal contra el presidente donde los indico precisamente de esos y otros delitos y basado en hechos contundentes, por ejemplo, un hecho notorio en donde él miente al pueblo de Guatemala y por la mentira de ocultar a la misma vicepresidenta entonces, juntos logran encubrir al entonces secretario Monzón. Eso nos llama la atención y genera un nuevo análisis de la comisión de otros delitos. Las pruebas son todo lo que garantiza y determina contundentemente el ingreso al territorio nacional de la vicepresidenta, que en principio dijeron que era domingo y fue viernes, que creemos que seguía acompañada de su secretario. Y la Fiscalía y la CICIG han presentado cientos de escuchas en donde se vincula al presidente directamente. Hoy mismo se publicó una escucha donde el presidente habla con miembros de esa estructura, logran acuerdos, toman decisiones y efectivamente las decisiones, por lo que se escucha, es precisamente ocultar información, generar el fortalecimiento de esa estructura que estaba funcionando para la defraudación tributaria. Diputado, le pido brevedad en sus respuestas próximas, porque tengo varias preguntas que hacerle. En una señal política y de probidad, ¿debió o ha debido el presidente renunciar a su inmunidad política para hacer de alguna manera mucho más prolijo el trámite que lleva la justicia? Sin duda alguna, ya 2 denuncias en su contra, con un antejuicio paralizado en el Congreso, más otro que se está iniciando y que la Corte Suprema en este momento está conociendo, creo que es irremediable por principio ético mínimo la renuncia del presidente y someterse a juicio. Ahora, más allá de este caso puntual, Guatemala, según organismos internacionales, tiene deudas pendientes con el crimen organizado, con la corrupción. El nuevo presidente que debería ser elegido, si no hay segunda vuelta, y es muy probable que la haya, en 2 semanas debería, a su juicio, ser un gobierno de transición que cambie las reglas del juego de la política del país para tener un país finalmente mucho más próbo y mucho más transparente? Sin duda alguna que estos hechos de corrupción muestran las profundas debilidades institucionales del Estado guatemalteco. La sociedad, por primera vez en los últimos 60 años, reacciona de manera contundente y apostándole al debido proceso, al derecho y a la institucionalidad de Estado, ha querido la transformación y la renuncia del presidente y de muchos funcionarios. Yo creo que cualquier persona que gane la presidencia en las próximas elecciones tiene la dura tarea de iniciar un proceso verdadero de transformación estructural de Estado. Ahora, ¿cómo este caso de presunta corrupción ha afectado la campaña electoral en la que tenemos a un líder de un partido tradicional con alrededor de 24 puntos, al señor Valdizón, a un comediante con un alto apoyo en zonas rurales, pero sin estructura política, como el caso de Jimmy Morales, y a la lideresa de la Alianza UNE, que está peleando el segundo lugar justamente con alrededor de un 14,7%, según números publicados por el diario
Prensa Libre. ¿Cómo se ve este escenario con estos tres candidatos que no superan el 24%? ¿De qué nos está hablando estos resultados de una encuesta que ha publicado el diario Prensa Libre? Bueno, yo creo que en términos generales nos muestra de que primero no va a haber una victoria en primera vuelta. Segundo, el efecto inmediato es que va a haber un voto más consciente. Creo que aun cuando hay una encuesta que publica este medio, creo que las cosas van a cambiar radicalmente. Hay una insatisfacción social, todavía hay una demanda popular de que no se realicen las elecciones y que haya antes cambios legales y se reforme el sistema político. Entonces yo creo que hoy estamos viviendo una convulsión social muy fuerte de deslegitimación del Estado y que puede generar sorpresas en el proceso electoral, de voto cruzado, de un parlamento bastante heterogéneo y de gobiernos municipales que no nos esperábamos. Más allá de lo que pase en las elecciones, más allá de cuál sea el futuro del presidente Otto Pérez Molina y de algunos miembros de su gabinete, por el caso La Línea, ¿cuál debería ser la reforma política concreta que debería adoptar Guatemala en los próximos meses? Bueno, primero yo creo que es importante, lo deseable es lograr una reforma profunda del sistema político y lo siguiente es una reforma profunda a la Constitución o lo que hemos pedido muchos grupos, una Asamblea Nacional Constituyente. Sé que eso es bastante fuerte para la realidad política del país, pero también la corrupción ha llegado a tales extremos que la sociedad exige cambios más radicales. Por otro lado, creo que un gobierno inmediatamente debe ser un gobierno de transición hacia mejores mecanismos de control en materia de corrupción, de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero fundamentalmente de mejores controles en materia tributaria. Como vemos, fue el Estado mismo el que generó las condiciones tristes y lamentables de la corrupción, funcionarios incrustados en el Estado. Usted habla de una asamblea constituyente y tengo solamente 10 segundos. ¿Esa asamblea constituyente, a su juicio, debería desembocar en una nueva constitución? Y si esto es así, ¿esa constitución debería proponer la reelección indefinida de un próximo mandatario? Tengo 10 segundos, por favor. Yo creo que no, la reelección ya es un tema superado, no procede en una sociedad como la nuestra y hay muchos temas que discutir en una asamblea constituyente urgentes en el país. Ciertamente que los temas electorales no son prioritarios por cuando el país está enfrentando otro tipo de desafíos mucho más complejos. Muchísimas gracias. Era Amílcar de Jesús Pop, diputado del movimiento político WINAC, que nos acompañaba en vivo desde la ciudad de Guatemala.